poco la conversación, Diego, quería consultarte, hablabas recién de la iniciativa del gobierno y se habla a veces de que esto suma a una infraestructura pública, que la red de identidad descentralizada funciona como una infraestructura pública. ¿Cómo funciona y por qué un gobierno busca adoptarla? Primero lo que tenés que tener es la convicción de que en la adopción de una infraestructura de este estilo hay una oportunidad de beneficio para la comunidad. Y nosotros en la ciudad estamos convencidos de eso. Mencionaba antes el informe de McKinsey, pero yo los invito, así como les decía antes, imaginemos las billeteras físicas. Imaginen ustedes el proceso que pasan interactuando con el gobierno local de la ciudad o nacional, o mismo en el mundo privado. ¿Cuántas veces están haciendo de cadetes de organizaciones? Le dicen, che, quiero hacer esta tramitación, la que fuese, desde abrir una cuenta en un banco hasta obtener cualquier papel del Estado, un registro, el que sea. Ok, vas a sacar el registro, dame el libre de deuda de patente, dame el libre de deuda de multas, vas a abrir una cuenta en un banco, dame la declaración jurada de AFIP. ¿Cuántas veces estamos llevando papeles de un lado al otro? Bueno, en esa infraestructura pública está la oportunidad de interoperar y de poder demostrar que uno tiene esas acreditaciones sin necesidad de invertir energía, que al final del día todos tenemos el 100% de energía, sin invertir un porcentaje de esa energía en eso. Y para poder hacerlo, tenés que tomar una decisión que es difícil, que es, vas a invertir esfuerzo y vas a invertir en alguna medida costo político por algo de lo que no vas a tener un beneficio directo. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que el valor que tiene Cuarca ID es que no es del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso es lo que lo hace valioso. Ahora, desde un punto de vista de una visión más, si se quiere, política, y vos decís, che, no puedo decir que es mío, estoy diciendo que solamente lo estoy usando. Sin embargo, yo creo que el aporte más grande que puede hacer el gobierno es estar dispuesto a pagar el costo de hacer el onboarding, la incorporación inicial. ¿Por qué? Porque acá tenemos una persona de Bitso. Si yo le digo a Bitso, escúchame, yo necesito que todos tus clientes hagan onboarding en esto, y ellos tienen un contraincentivo. ¿Por qué? Porque obviamente el esfuerzo de hacer el onboarding le va a costar perder clientes en el camino. Entonces ellos tienen el interés lógico, como toda empresa privada, de que su negocio mejore. Nosotros en la ciudad, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de enero cuando implementemos esto? Empezar a poner lo que llamamos, y les pido disculpas por anticipado, bloqueantes. Esto es, che, mirá, nosotros tenemos medido qué volumen de tramitación tiene cada una de las interacciones que tenemos con la comunidad. La que más tiene, por ejemplo, son todos los relacionados a los registros, que son, si no me equivoco, algo así como 300.000 por mes. El día que bloqueo eso y tenés 300.000 personas que te van a putear. ¿Por qué? Porque tienen que hacer algo adicional a lo que hacían para sacar el registro, una sola vez. Entonces, ¿cómo vamos a arrancar? Y bloqueando, por ejemplo, cuando hicimos el tema de biometría, bloqueamos el sacado de la reserva de las canchas de PA, de las cosas que tenemos en los polideportivos. ¿Para qué? Para ver si fallaba o si funcionaba. ¿Funcionó bien? Ok. Vamos a algo que lo voy a tener 6.000 como tienen a eso, tengo 30.000, después 40.000. Ese poder que nosotros tenemos de decir, che, esto para hacerlo sí o sí tenés que pasar por este proceso, es un costo, pero es un beneficio a mediano plazo porque lográs sumar a la comunidad esta iniciativa. Bien, y esa implementación, esa adopción que se va generando de esa infraestructura, Dieguito, ¿te parece que puede ayudar a la adopción de DeFi y cripto, contar con estas herramientas en la comunidad? Sí, a ver, creo que DeFi, no sé cuántos saben acá que es DeFi, pero es Decentralized Finance, ¿no? Es todo lo que es finanzas que corren sobre redes descentralizadas, sobre una blockchain, sobre una red descentralizada. Y que lo que está haciendo DeFi es reemplazar, si se quiere, a un operador, a un intermediario, por un programa que ejecuta ciertas operaciones, entonces habilita las interacciones entre pares. Yo, en lugar de darle mi dinero a un intermediario para que se lo preste a otra persona, se lo doy a un sistema, a estos protocolos DeFi, que después gestionan esos préstamos con otras personas. Uno de los temas en DeFi es, digamos, como DeFi funciona, si se quiere, en este mundo global, digital, que no está sujeto a los parámetros de la sociedad, digamos, de la nación-estado, o sea, trasciende uno de los problemas muy grandes es cómo esto opera dentro del marco local, ¿no? Entonces, me parece que esto lo que hace es genera un puente, si se quiere, entre las necesidades locales de compliance o de regulación
y esta economía global que se está construyendo. Esa es una de las cosas. Y lo otro es el tema de lo que mencionaba Diego, del costo de onboarding, ¿no? Hoy, que eso no le aplica solo a DeFi, le aplica a cualquier, a los exchanges, a las billeteras, y digamos, el costo de verificar que una persona es esa persona, y digamos, es muy alto. Y no solo eso, es medio estúpido porque cada una de las instituciones financieras lo está haciendo de nuevo. Pero en ese sentido es como lo que estamos haciendo es reduciendo los costos de operación de la sociedad, todo ese valor, porque digo, el exchange, la billetera, el banco, digo, no dejemos afuera al TradFi, ¿no? A las instituciones tradicionales financieras, todo ese costo se lo trasladan al usuario, no es que lo paga el banco, lo pagamos nosotros en mayor costo de mantenimiento de cuenta, en mayor costo de transacción, con lo cual es un costo para la sociedad que, aunque esté oculto, digamos, existe y hace que, entre otras cosas, excluyamos a un montón de gente del sistema financiero tradicional. Lo que busca, de alguna manera, digamos, DeFi, por ejemplo, automatiza muchos de los procesos y genera un cierto nivel de inclusión, pero con esto estamos llevando esa eficiencia a otro nivel y bajando lo que para mí es uno de los valores más grandes de la tecnología blockchain y de las redes descentralizadas, que es bajar el costo de asociación. O sea, muchas cosas se hacen bajo la umbrella, bajo el paraguas de una corporación o de grandes organizaciones, porque el costo de asociación entre los individuos es muy alto. Entonces tenés que armar un paraguas de asociación, ¿no? Decir, bueno, te contrato por una cierta cantidad de tiempo para bajar esos costos. Con estas herramientas va a poder haber interacciones y asociaciones dinámicas. La gente se va a poder asociar para un proyecto fácilmente y sobre esta misma identidad después se pueden construir perfiles reputacionales. Entonces yo puedo empezar a comerciar con alguien que no conozco gracias a que veo cuál es su reputación y esta reputación es fiable porque está anclado en este identificador que es fiable, que está en una red abierta. Y ese es otro elemento fundamental, la neutralidad, ¿no? Estamos hablando de un sistema que funciona en una red que, al igual que Internet, digamos, no le pertenece a nadie, no le pertenece ni a un gobierno ni a una corporación, por lo cual puedo confiar porque existe esa neutralidad. Entonces me parece que claramente todo esto va a darle al ecosistema DeFi y la oportunidad de llegar a los ciudadanos, llegar a las empresas, a las pymes, ampliar, digamos, su base de acceso, ¿no? De usuarios. Genial. Y Guille, esta visión que plantea Diego, ¿cómo crees que ayuda a la seguridad, a hacer una red más segura? Al ser descentralizado, la descentralización ya por diseño genera desincentivos para los atacantes, ¿no? Es decir, hoy yo mencionaba lo que les pasó en Costa Rica. Si no existieran esas grandes bases de datos centralizadas, no se puede atacar lo que no existe. Entonces, si logramos descentralizar toda esta información, el incentivo que tiene un atacante para hacer un ataque de ransomware ahora es muy alto, porque si logra atacar, Diego tiene un ataque, o un intento de ataque cada 2 segundos, lo miden en segundos. El incentivo es muy grande porque la recompensa es muy grande, pero si eso se descentraliza, que me vengan a atacar a mí, la recompensa que va a tener es muy baja respecto del costo de salir y atacar a todo el mundo, ¿no? Con lo cual, por diseño, ataques que son muy del día a día, como el ransomware, como el phishing y demás, desaparecen por la naturaleza descentralizada que tiene la tecnología. Bien. Y Cele, te nombramos varias veces, recién Bitso tiene problemas a veces con estos temas. ¿Qué problemas ustedes tienen hoy al generar confianza en la información de identidad y cómo les impacta a ustedes? No diría problema en sí mismo, ¿no? Nosotros, obviamente, por temas regulatorios y demás, tenemos que cumplir con una batería de normativas que nos exigen los reguladores, no que nosotros caprichosamente le exigimos a los clientes. Pero sí creo que hay una enorme oportunidad de mejora en lo que son todos estos procesos. ¿Y por qué digo esto? Porque, en definitiva, nosotros tenemos que cumplir con todas estas normas muy rigurosas, biometría, pedido de documentación. Todo esto genera una gran fricción con el cliente, ¿no? Y ni que hablar de lo que son las técnicas biométricas, que
es hoy por hoy lo que nos exige como tecnología el regulador, donde digamos, el escaneo del DNI puede salir mal, donde la prueba de vida puede salir mal, se rechaza el documento, entonces se entra con el cliente en un ida y vuelta en donde se puede incluso terminar perdiendo al cliente. Entonces, creo que en este espacio hay una oportunidad de mejora enorme. También respecto, que ya lo mencionaba Guillermo, en lo que tiene que ver con el dominio de los datos, ¿no? Creo que algo clave conceptualmente es devolverle al usuario la autonomía de sus propios datos. Entonces, que digamos, todo el sistema financiero o todas las aplicaciones en las que yo me onboardé tengan mis datos, eso yo lo voy a decidir si quiero compartir o no, digamos. Entonces, me parece que el gran valor agregado está ahí. Y después, creo que hay un punto también muy propio del mundo cripto, donde nosotros nos vemos enfrentados todos los días con un poco la tensión, ¿no?, entre lo que es el maximalismo cripto y el anonimato 100% de estos usuarios que me dicen, pero ¿por qué yo me tengo que identificar si yo entré al mundo cripto justamente para ser anónimo? Y del otro lado tengo al Banco Central que me está exigiendo, che, pero vos le tenés que hacer el conozca a su cliente, le tenés que pedir el origen de los fondos. Entonces, creo que soluciones como Quark ID brindan un punto intermedio entre estos dos mundos y que incluso, digamos, están alojados en tecnología blockchain, que el usuario de cripto es, digamos, un enamorado de esto justamente. Entonces, creo que es un gran valor agregado también de Quark ID. Buenísimo. Y siguiendo cómo lo pueden aprovechar, Guille, ¿cómo un privado puede subirse a esta tecnología y en qué lo empezaría a beneficiar? Bueno, siguiendo lo que decía Celeste recién, ahí se notó claramente el beneficio, porque si yo le doy la información a ella ya tiene un problema. Me dan la información y yo como empresa privada tengo que cumplir con un montón de regulaciones de protección de los datos del consumidor, ¿no? Y eso tiene un costo. Además, el consumidor tiene que entregarle su información y no sabe a partir de ahí lo que pasa con su información a un montón de privados, ¿no? Entonces, está claro que los beneficios, la eficiencia que se gana, las mejoras en privacidad, en seguridad y demás, la ecuación costo-beneficio es muy fácil no son cosas difíciles de implementar, pero además los beneficios trascienden al problema primario que se quería atacar, ¿no? Y algo mencionó Dieguito recién, ¿no? Nosotros decimos, bueno, en lo que comentaban recién, Bitso tiene una gran oportunidad de mejora, pero pensemos que los que hoy están usando Bitso, por lo general, es un nivel socioeconómico medio alto, ¿no? Hay mucha gente de otras extracciones, otros niveles sociales, o incluso gente de otras edades y demás que quedan totalmente excluidas de esto, ¿no? Por las complejidades que tienen los procesos y por el simple hecho de que algo que es muy natural en el mundo físico no existe en el mundo digital. Entonces la idea es, hagamos que exista y tratemos de solucionar los problemas que hoy ya tenemos y a la vez incluir a un montón de gente dentro del mundo digital que hoy está excluida y que son prácticamente 2/3 de la población mundial, ¿no? Diego, ¿qué challenges ves desde la administración pública para hacer que esto exista? ¿O qué cambios de mindset crees que son necesarios? Mira, te diría dos. Hay un challenge que es un poco el inverso que mencionaban. ¿Cómo era tu nombre? Celeste. Que mencionaba Celes con respecto al tema de que es el tema del maximalismo cripto la -1, que es el centralismo estatal. Muchas veces la gente que trabaja dentro del Estado, que tiene la responsabilidad de ejercer la responsabilidad de un cargo en un momento determinado, tiene como esto de decir, viste, el Estado céntrico. Tenemos que controlar la información, tenemos que administrar todo nosotros. El primero es salir de ese mindset, que es un mindset que está como muy instalado de vuelta en determinado conjunto de aquellos
colegas o que trabajan dentro de lo que es el gobierno. Y el segundo es el challenge regulatorio, porque hay que hacer regulaciones que transformen un montón de cosas y que son muy profundas, ¿eh? O sea, yo creo que el cambio que vamos a tener que hacer en los próximos 4 o 5 años es mucho más importante que el cambio que hayamos hecho regulatorios en los últimos 100. ¿Por qué? Porque en el fondo regulatoriamente con la aparición del mundo digital no hubo tanto cambio. Sí, se realizó la firma electrónica, digamos, dijimos que ok, el mail, pero no hubo cambios de fondo. Acá lo que vamos a tener que cambiar es cómo identificamos a las personas y cómo transmitimos confianza. Y eso va a afectar un montón de intereses. Y eso va a afectar un montón de procesos que hoy están establecidos. ¿Por qué? Porque recién mencionábamos el costo de la fricción, el costo de las organizaciones para pasar por todos estos procesos de confianza y acreditación, al final del día en muchos casos se transforman en sueldos, en honorarios de personas que viven de prestar esas funciones. Con lo cual, cuando vas a tocar eso, vas a tener un desafío jurídico, un desafío político y un desafío social. Y eso es complejo, porque de vuelta, no voy a mencionar ninguna profesión, porque después se enojan, pero muchos amigos nuestros seguramente trabajen de profesiones que hoy están vinculadas a ese tipo de tareas. Y esas profesiones van a tener que cambiar, y muchas de las funciones que hoy se ejercen van a tener que cambiar. Yo tengo una mirada optimista con respecto a eso, si bien creo que va a haber una destrucción de valor en un punto, va a haber una construcción enorme en el otro. Siempre digo lo mismo, cuando era chico cantaba una canción que decía la farolera tropezó y en la calle se cayó. Y la verdad es que la farolera la cambiaron la luz eléctrica y las bombitas incandescentes. Y nosotros no conocimos ninguna farolera, pero en el momento en que apareció la luz eléctrica, sin duda alguna debe haber habido gente que tenía faroleras amigas. Acá pasa lo mismo y va a haber muchas profesiones que están más vinculadas al mundo de la cosa que va a desaparecer que la que va a venir, y eso va a ser un desafío muy, muy grande que vamos a tener que pasar. Eso que mencionaste es importante porque el tema de cómo la regulación tiene que acompañar la tecnología, hay mucho que se va a acelerar con la implementación de estas cosas. Incluso lo hemos conversado en otras oportunidades, que dando herramientas de verificación de identidad más nativas, acercamos más la regulación a lo que hoy son las herramientas financieras y hacemos que fluya un poco más fácil todo, ¿no? Celes, ¿cómo ves que ayudaría a la implementación de toda esa regulación esta tecnología y qué impactos beneficiosos ven ustedes potencialmente en lo que puede ser hasta la UX o la experiencia de usuario? Sí, totalmente. Empiezo por la parte de la UX. Creo que, y sobre todo habiendo hecho ahora la prueba, la verdad que venía pensando, sí, obviamente que si reemplazás un clic o una lectura de QR por 7 pantallas de onboarding, sin duda va a ser una mejora de UX, pero creo que esto es mucho más que eso. Estamos hablando de, como decíamos antes, devolverle el ownership de los datos a los propios clientes. Estamos hablando de otorgarles un nivel de confianza que está basado en redes criptográficas. Entonces estamos hablando de niveles de seguridad que protegen los datos del cliente de una manera superior y revolucionaria a lo que tenemos hoy en día. Estamos hablando de incluso estandarizar los datos que se comparte, es decir, del cliente, es decir, que yo a un banco, a un gobierno o a una empresa de seguros o a una empresa de comida rápida que pido online, le voy a compartir mi misma credencial. Entonces, a lo largo de todo los sectores económicos o el sector público o privado, está estandarizado y es escalable el nivel de los datos que tienen de mi persona, ¿no? Y respecto a la escalabilidad también, una de las cosas positivas y también en valor agregado que vemos de este tipo de soluciones es que, por ejemplo, el día de mañana nos cambia la regulación y nos dicen, ¿sabes qué, Bitso? Sos exchange, a todos tus clientes, además de la dirección, les tenés que pedir estado civil y el grupo sanguíneo. Entonces, yo directamente, a través de esta solución, salgo y le pido a los clientes
con un simple clic que me compartan esa información y el nivel de validaciones se hace a través de las claves públicas y privadas que tenemos con el cliente y a través de una comunicación peer-to-peer entre yo, empresa, y vos, el cliente. Entonces, sin intermediarios y con un nivel de confianza y validación que hoy por hoy no existe. Lo que se les dijo a mí me dispara una cosa, que es que hasta ahora venimos hablando de las organizaciones, o sea, de las empresas, del sector privado como consumidor de estos servicios, o sea, como en un rol, si querés, más bien pasivo, muy útil, digamos, porque genera eficiencias, pero lo interesante es que como esto es infraestructura pública, o sea, de alguna manera el Estado genera el primer salto de confianza, ¿no? Dice, bueno, esta persona es esta persona y construye ese primer pilar de confianza sobre el cual otros construyen. Pero ese pilar esto no termina ahí, porque es infraestructura pública que el sector privado puede usar para darle credenciales también a sus clientes. Entonces vamos a decir, bueno, un club de fútbol sobre esta misma infraestructura le va a dar el carnet de socio o un gimnasio le va a dar el carnet de la membresía a sus usuarios, y el gimnasio no tiene que desarrollar nada propio. O sea, lo que está haciendo es usando infraestructura pública y usando esas validaciones. Entonces, eso es exponencial porque empiezan a darse, digamos, en esta, o Bitso puede dar, no sé, cucardas, ¿no? al mejor trader, y ese trader después puede mostrarle a sus amigos, mirá, yo soy el mejor trader de Bitso, o estoy en el top 1000. O sea que todo esto habilita una construcción social y digamos, donde va mucho más allá de esta primera capa, que es generar eficiencia sobre lo existente. Y esto es característico de la innovación. Siempre la innovación tiene una primera etapa donde haces una mejora incremental y sentás las bases para lo que después genera el cambio exponencial de valor, ¿no? Yo siempre digo, la tecnología para que existieran las redes sociales existía a fines de los 90. O sea, no es que... Pero le llevó 10 años a la sociedad tener dispositivos móviles, tener acceso ubicuo a Internet, porque en los 90 la gente accedía desde el trabajo, a mí me contaron, y entonces como que el cambio fue un cambio, digamos, donde se sentaron varios elementos de infraestructura base, la web, los dispositivos móviles, el acceso ubicuo a Internet, y todo eso generó un patrón emergente disruptivo. Entonces esto, lo que no podemos imaginar es justamente, estamos sentando las bases, pero cuando esta combinatoria del sector público-privado empiece a darse, vamos a generar un espacio disruptivo para la sociedad. Sumando a eso, que es también para mí igual de importante, cualquier privado, cualquier organización que quiera utilizar Quark ID, que quiera emitir credenciales con Quark ID, no tiene que pedir permiso. O sea, no tiene que estar vinculado a un gobierno, solicitar una autorización. Puede usar el protocolo acá y en cualquier lugar del mundo, por eso mencionaba tantas localidades, sin ningún tipo de autorización. ¿Cómo se imaginan a la sociedad? Nos estamos hablando que en enero salimos con una versión productiva. ¿Cómo se imaginan de acá, nos juntamos el año que viene, dentro de un año, a la sociedad usando las primeras credenciales y las primeras instancias de Quark ID? Para mí es mucho más importante la instancia de verificación que la instancia de emisión. Entonces, yo creo que el valor va a estar dado cuando vos puedas ir a hacer un trámite y exponer tu partida de nacimiento con Quark ID, y ahí es donde la sociedad va a ver el valor. El objetivo que nosotros tenemos de cara a fin del 2023 relacionado a Quark ID es tener 30 documentos del gobierno emitidos dentro de las identidades autosoberanas de los ciudadanos, y tener de 300 a 500.000 identidades individuales generadas. Si logramos eso, creo que va a ser un primer paso muy, muy importante, porque el segundo paso es mucho más fácil. O sea, pasar de 500.000 a 2 millones es una decisión. El desafío, y habiendo pasado por este tipo de implementaciones algunas veces, es ese primer bootstrapping inicial del sistema, que es el desafío tecnológico y social. ¿Cómo me imagino yo cuando esto gane tracción? Bueno, lo primero que vamos a tener es un lugar más seguro para vivir, ¿no? Vamos a dejar de tener tantos episodios como los que vemos todos los días de las cosas más aberrantes que se nos puedan ocurrir. Bueno, muchas de esas cosas ocurren porque es tierra de nadie. Si ustedes se encontraran en un callejón a oscura donde no hay nadie, de golpe te viene un tipo con un antifaz
que no sabes quién es y demás, te va a dar miedo. Bueno, en Internet esa es la realidad de todos los días, ¿no? Todos los días nos encontramos con un tipo con antifaz, no sabemos quién es, nos pide datos, ¿no? Entonces, cuando esto ocurra, definitivamente vamos a vivir en un lugar más seguro, ¿no? Un año quizás para mí es como corto por lo que decía, ¿no? Un año quizás es el momento donde pusimos, digamos, uno hace las calles y después la gente circula, ¿no? La calle sola no es tan interesante, como decir, bueno, está buena, pero hasta que no ves un auto circulando no entendés para qué existe eso. Y esto es lo mismo, es como me parece que en un año, si tenemos esos logros que mencionaba Diego, de tener a la gente haciendo sus primeras validaciones, yo creo que la identidad soberana, autosoberana, es un camino de ida. Una vez que lo probaste no puedes volver al carnet tradicional. Pero bueno, en ese sentido, bueno, también se está implementando este sistema en Gibraltar, por ejemplo. La gente en Gibraltar va a acceder al transporte público, porque los gibraltarenses tienen, por ser ciudadanos, tienen acceso gratuito al transporte público. Bueno, van a acceder al sistema de salud, a los hospitales, y yo alguna vez que me pasó algo en Gibraltar tuve que ir a un hospital y tipo estaba hinchado como un sapo porque me había agarrado una alergia y llenando formularios. Pero vos decís, cuando la gente pueda experimentar cómo les mejora la vida, yo creo que un tema que se mencionaba ahí es regulación versus innovación. Y yo creo que no es que la tecnología se tiene que adaptar a la regulación. La regulación siempre está defendiendo el status quo, está defendiendo. La regulación se construye en base al pasado, con lo cual defiende lo que ya fue, no lo que va a ser. La innovación lo que hace es trae valor a la sociedad y empuja a la regulación a hacer algo distinto. Y me parece que justamente lo que tenemos que poner el foco es en todas estas tecnologías generarle valor a la gente, mejorarles la vida, porque eso es lo que hace que la regulación cambie, ¿no? Como, digamos, usuaria de la tecnología, me veo de acá a unos años haciendo migraciones y presentando mi Quark ID. Ojalá así sea, ¿no? Muy bien. Porque cuando veía la experiencia digo, che, esto sería un hitazo hacerlo, digamos, para hacer migraciones alrededor del mundo. Pero, y ahora ya hablando desde el lugar de, digamos, de un usuario, digamos, de la tecnología empresarial, digamos, creo que nuestro mayor desafío va a estar en justamente convencer al regulador, y acá les hago un pedido a Pablo y a Diego. Vamos juntos a hablar con el Banco Central a ver si le vendemos el producto, pero creo que si logramos, digamos, tener aliados, ya de por sí celebro este tipo de iniciativas porque tenemos mucho terreno ganado, porque tenemos ya el sector público y el privado trabajando en conjunto en una tecnología superadora de lo que hay hoy. Pero creo que sí hay que dar un paso extra. Hay mucha educación tecnológica por hacer, no solo con los consumidores, también con el Estado. Y creo que es clave tener, digamos, de aliados a los reguladores, a los legisladores, a las personas que ejercen las políticas públicas, que también son los que en definitiva tienen el poder de influir en la vida de la gente. Entonces, si el sector público influye con la regulación y nosotros desde el sector privado le devolvemos la autonomía de sus datos, le damos un mejor servicio, una mejor identificación y demás, creo que eso es revolucionario en sí mismo. Yo puedo sumar algo, digamos, que creo que no lo mencionamos, que tiene que ver obviamente con mi propósito en la vida y el propósito de la organización que lidero, que es nuestra tesis es que a través de estas tecnologías, digamos, vamos a poder generar un ecosistema financiero que le pueda dar servicio a cualquier ser humano en el planeta, no solamente, digamos, a los que hoy están excluidos inclusive, ¿no? Y uno de los desafíos fundamentales es que la gente que está excluida del sistema financiero tradicional, básicamente está excluida porque el sistema financiero tradicional hace análisis de riesgo o controla su riesgo en base a la colateralización, ¿no? Dice, bueno, tenés un auto, tenés una casa, tenés un sueldo formal, tenés un pago de sueldo formal. Bueno, en base a eso te analizo y te puedo dar servicios financieros. Y la gente que está excluida, que es más de la mitad de la población del mundo, básicamente no tiene ninguna de esas cosas. No tiene ni la casa, ni el auto, ni ninguna actividad económica formal. Pero con esta identidad digital, esa gente puede empezar a acumular trazas reputacionales, puede empezar a acumular sus trazas económicas, interacciones económicas,
puede empezar a acumular interacciones sociales, que contribuya al centro de barrio o que estudia algo y obtiene un certificado. Entonces, cualquier ser humano, no importa cuán pobre o rico haya nacido, puede construir una reputación. Y era un poco como funcionaba en la aldea en la antigüedad, ¿no? O sea, tu reputación era todo, por eso que siendo griego te condenaran al ostracismo, que era que te sacaran de tu ciudad, era la muerte, básicamente, porque tu reputación era todo. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de darle esa reputación de manera fiable a cualquier ser humano del planeta y habilitar que podamos tener una sociedad más justa donde todos puedan participar y prosperar, ¿no? Entonces me parece que, digo, para irnos con algo idealista, si es que no, si no viene, pero creo que está dejando de ser, yo siempre digo, toda revolución primero fue una utopía, ¿no? Y en el fondo empezamos con una utopía y todas estas cosas nos están acercando cada vez más a que pueda esa sociedad inclusiva sea posible, ¿no? Vos a lo que te referís es a un scoring crediticio que daría, ¿no? ¿A eso te referías? Eso es como una segunda, si querés, una segunda etapa. Es primero acumular las trazas, tanto de interacción económica como social, en control de la persona, porque todo lo que venimos hablando es justamente la persona la que tiene el control, y lo que yo creo que va a emerger también es, digamos, conectado con lo que estás diciendo, muchos proveedores de scoring, porque hay un tema, hasta que Zero Knowledge Proof, que es este mecanismo para compartir información de manera privada, esté suficientemente desarrollado, probablemente tengamos intermediarios a los cuales yo le voy a poder compartir mis trazas, y ese intermediario va a poder hacer un análisis de riesgo en base a mis trazas para cierto caso específico. No decir, bueno, para conseguir un préstamo para comprar un celular, esta persona está bien, o para tomar un seguro contra la bicicleta, esta persona está bien. Entonces, eso también abre un tema, porque como sabes, el scoring hoy está también muy monopolizado. Hay pocos jugadores que controlan todo el scoring y, entre otras cosas, va a romper eso. A eso iba. Conozco una empresa que hace crowdlending y el motor del scoring es su diamante. Claro. Es carísimo. Es carísimo. Yo creo que se va a también optimizar en el sentido de que vamos a tener un mercado abierto de scoring y gente que haga scoring con estas trazas como adaptado a entender mejor los patrones de cada tipo de perfil, ¿no? Es un poco cambiar el paradigma de lo que uno tiene del conocimiento del cliente, ¿no? Es salir un poco de las distintas fuentes de información y volver al cliente, y volver a lo que el cliente me puede decir de sí mismo a través de las distintas credenciales que me comparte. Exacto, y del comportamiento, pero que está registrado en una plataforma fiable, porque no la controla nadie, es una plataforma pública, entonces vos sabés que no pudo haber mentido de que, no sé, que compró tantos kilos de carne, de verduras ese mes y que con eso hizo tantas empanadas que vendió durante tanto tiempo. Entonces, como todas esas son microtrazas, digamos, a través del tiempo, esa cantidad de trazas construyen una reputación que es el colateral para cualquier ser humano, aunque no tenga ningún otro colateral, ¿no? Muchas gracias de nuevo por participar, gracias a todos por venir.